Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, damos bienvenida a esta última sesión de la jornada académica de hoy en especialización en Derecho Constitucional. Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes del corte 1 y 3, docentes, espectadores de live y equipo logístico. Les recordamos que en su momento autorizado por el docente se le activará el micrófono y cámara para la participación. Es un honor presentar al doctor Horacio Serpa Uribe, ex senador de la República de Colombia, gobernador del departamento de Santander, periodo 2007-2011, candidato presidencial del Partido Liberal Colombiano en los años 1998, 2002, 2006, embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos en el periodo 2002-2004. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 1991, Procurador General de la Nación, periodo 1988 a 1990, entre otros destacados cargos a lo largo de su carrera como miembro y presidente de la Comisión del Plan de Congreso de la República, representante a la Cámara, ministro de Interior, ministro de Gobierno, secretario de Educación, consejero presidencial para la paz, ministro delegatorio de funciones presidenciales, codirector del Partido Liberal Colombiano, alcalde municipal de Barrancabermeja, concejal de Bucaramanga, Barrancabermeja, Vélez, Girón, Tona, Simacota, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Puerto Parra y de diferentes municipios de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quiero saludarlos de manera muy especial. Julián, qué grato tener la oportunidad de escucharlo, así hubiese sido solo un ratico. Saludo también a Fernando, a Heidi, a todos los que han participado en la organización de este seminario, a las y a los estudiantes. Me lleno de alegría y de juventud también, cuando sé que estoy hablando para una cantidad de personas ya formadas, todas jóvenes, todas en el interés de progresar, de buscar nuevos anhelos, pero también todas y todos con la preocupación de qué va a pasar, para dónde vamos, qué hacemos, qué tiene la solución a tantas dificultades. Por las preguntas y las respuestas que alcancé a escuchar, me doy cuenta que tienen ustedes ya una formación supremamente grande en el tema de democracia y de función pública. Eso me agrada muchísimo porque hace mi tarea bastante más fácil. Yo, por encargo de la Universidad Uniciencia, a la que agradezco inmensamente, me voy a encargar en este seminario de hacer unos comentarios sobre la democracia, particularmente cómo hemos estado nosotros como nación frente al tema democracia, cómo han transcurrido todos estos años desde la independencia, en qué estado estamos ahora y qué es lo que tenemos enfrente. Temas que me parecen bastante interesantes. Escuché el comentario de una alumna que dijo que la democracia es una quimera. Y es verdad. La democracia es una obra sin terminar, pero además con dificultades enormes para poder concluirla como obra. ¿Por qué? Por la cantidad de dificultades, de interferencias, de problemas que existe y han existido para aplicar la democracia. Los atenienses decían que la democracia es el poder del pueblo. Recuerdo al señor Churchill, personaje famoso de la
historia del siglo XX, quien dijo que la democracia es el mejor de los sistemas políticos con excepción de todos los demás. Bueno, cada quien tiene una definición sobre el particular. En alguna oportunidad leí que la democracia es una estructura que no ha sido hecha de piedras, sino de palabras, lo que significa poco y mucho. Mucho, y es el sentido más importante que le doy, porque si bien está construida sobre palabras, también es una construcción supremamente frágil, que acaba en un momento. La definición que todos acogemos es que democracia es el gobierno del pueblo. Lincoln decía el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y desafortunadamente, lo digo con tristeza, lo digo con guayabo, además con mucha tristeza, porque como aquí lo manifestó Julián, la amiga presentadora, yo he sido una persona que ha tenido la oportunidad de estar vinculada a la actividad pública hace mucho tiempo, por lo menos 55 años, si no seas hombre. He tenido la oportunidad de ver flaquezas de la democracia, problemas de la democracia. He trabajado intensamente en buscar soluciones para estos aspectos, pero esta es una materia en la que se avanza de un lado y se destruye del otro lado, como que no tenemos una formación para poder con seriedad, digo, los ciudadanos, abocar las responsabilidades de vivir en una democracia. Nosotros fuimos libertados por Simón Bolívar, la famosa batalla de el puente de Boyacá. Eso fue en el año 1819, el 7 de agosto. Ya vamos a cumplir 200 años. Y claro, hubo una gran euforia, porque de 1810 se había decretado la independencia, pero no tuvimos la capacidad de organizar la república. ¿Qué hicimos? Pelear, ejercer la violencia, matarnos los unos a los otros. ¿Entre quiénes? Entre las propias personas que estaban hablando de independencia y de libertad para Colombia. Camilo Torres, Caldas, en fin, los grandes próceres de nuestra independencia. Pues bien, se logró la libertad con Bolívar, se logró organizar una república en teoría con la Constitución de 1821 y empezaron las peleas. ¿Quién va a gobernar? ¿Qué clase de Estado vamos a tener? Unos eran centralistas, los otros eran descentralistas, federalistas. Nunca se pusieron de acuerdo, nunca nos hemos puesto de acuerdo. Han pasado 200 años y aún tenemos esa contradicción. Nosotros debemos ser un Estado centralista o un Estado federal. Entonces, ¿qué pasó? Que nunca tampoco tuvimos la formación para tratar de resolver los problemas por medio de la dialéctica, del diálogo, a las armas. Siempre hubo guerras en Colombia. En el año 30, después de que hubo un atentado contra Simón Bolívar, quien era presidente
de la República, atentado que se hizo en el año 28, él empezó a sufrir quebrantos de salud, desilusiones y frustraciones. Presentó su renuncia ante un congreso que había citado el propio Bolívar para revisar la Constitución y se fue tratando de llegar a Europa. Murió en el camino, murió en Santa Marta, como todos lo sabemos, y empezó la pelea por el poder. Solo en el año 32 hubo acuerdos que permitieron expedir una constitución, porque en esa época se pensaba que las soluciones estaban en la Constitución, que si se expedía una Constitución, ¡zas!, se arreglaban los problemas. Pues siguieron los problemas. En el año 39 vino una guerra que se llamó la Guerra de los Soberanos, una guerra política, medio religiosa, complicada. Hubo una nueva constitución en el año 43, hay que sumar la del 32. Hubo otra constitución en el año 53, una nueva en el año 58. Todas se daban después de grandes batallas. El país estaba dividido. Liberales y conservadores, o amigos de Bolívar y enemigos de Bolívar, amigos de Santander, enemigos de Santander, en fin, un galimatías tremenda que no nos permitía ponernos de acuerdo. Después de esta constitución del 58 hubo una que fue impuesta por los radicales, la Constitución de Río Negro. Se pensó en esa época que se iban a acabar los problemas, que ahora sí teníamos una constitución liberal, democrática, amplia, en donde todos cabían, y no cabían todos. Hubo unos sectores que se rebelaron contra la Constitución del 63 en esas disputas entre rojos y azules. Fue elegido el señor Rafael Núñez, quien era radical, pero se pasó para las huestes conservadoras y por medio de un discurso declaró que se había acabado la Constitución de 1863, que había que hacer otra, que cada departamento debía tener un delegatario para conformar una especie de asamblea constituyente y entonces lograr de esa manera un avenimiento general que permitiera gobernar. Pero los miembros de esa constituyente todos eran de un mismo partido. Así se pidió la Constitución de 1886, que tuvo una existencia de 105 años, con reformas, entre ellas la importante de 1936, que no fue suficiente en sus nuevas estructuras para solucionar los problemas, porque veníamos de guerra en guerra. Y entonces, en el año 48, fue asesinado un líder político liberal, Jorge Eliezer Gaitán, y empezó de nuevo la matazón. Y ahí seguimos. Hubo una oportunidad. La historia se hace de aprovechar las oportunidades. Para las elecciones del año de 1990, las elecciones presidenciales, fueron asesinados 4 candidatos presidenciales.
Jaime Pardo Leal, Galán, fue asesinado también Bernardo Jaramillo de la UP, y finalmente Pizarro del M-19, movimiento subversivo que había firmado la paz para meterse en las nuevas realidades que iba a ofrecer la nueva Constitución. Esta Constitución se pudo realizar afortunadamente. Y allí se logró como por arte de brujo, yo creo, iba a decir que de magia, un acuerdo entre todos los partidos. Fue la única Constitución que no fue impuesta después de una guerra. Existieron grandes consensos. Y ahí vamos tratando de lograr la paz que planeamos ese año de 1991, en donde los constituyentes nos impusimos la tarea de crear condiciones para hacer una república convivente, donde todos cupiéramos, en donde todas las normas y todas las doctrinas políticas fueran admitidas, en donde hubiera igualdad, en donde hubiera una democracia participativa, en donde la justicia fuera independiente y autónoma, y en donde el gobierno se ejerciera con la mayor pulcritud. Se logró la paz con las FARC, que se ha venido despedazando. Se ha venido despedazando también la Constitución, le han hecho más de 40 reformas, y entonces estamos en un momento de la historia nacional en donde tenemos una Constitución democrática y pluralista, pero no tenemos una democracia realmente de participación, en donde todos estemos contentos. Aquí hay una democracia muy frágil. Pudieran decir los constitucionalistas que una democracia imperfecta, en donde se ha impuesto especialmente la violencia y especialmente la corrupción. Esas son unas dificultades enormes que han impedido que nuestro país pueda salir de todos los males que tiene, particularmente otra circunstancia que niega el concepto de la democracia, que es la pobreza, la miseria, el desarraigo, el abandono. El otro día tuve la oportunidad de leer una encuesta que se hizo en 367 países financiada por las Naciones Unidas para saber el grado de democracia que existe en el mundo. 167 países. Resultado, solo 19 países tienen una democracia aceptable. Ningún país latinoamericano. De esos 19, 16 son de Europa Occidental, más Australia, más Nueva Zelanda, más Canadá. Entonces, estamos en una dificultad atroz porque si bien todo el mundo habla de la democracia y anhela de la democracia, también en nombre de la democracia se cometen todas las barbaridades del mundo, se mata, se roba, se viola. En fin, se desconocen las autoridades. Una encuesta de
Latinobarómetro demostró que más del 50% de los habitantes de América Latina están dispuestos a ceder parte o todos sus derechos si tienen la oportunidad de un pan y de un empleo. Esa es una circunstancia muy complicada y es lo que estamos viviendo, que es lo que tenemos hoy, lo que ustedes están denunciando, lo que ustedes ya han tenido la oportunidad de vivir y muchos de sufrir. Tenemos una gran violencia. La violencia es la negación de la democracia. Tenemos una enorme corrupción sobre la cual ustedes también estaban hablando, y esa es la negación de la democracia. ¿Por qué? Porque un ciudadano que no tiene con qué comer vende su voto de su señora por 100.000 pesos el día de las elecciones. Y de esa manera se construyen presidencias, alcaldías, curules en el Congreso de la República, en la Asamblea, en el Consejo, en fin. Pero seguimos teniendo otra circunstancia que es supremamente grave y es la miseria. Mientras el país no esté satisfecho en estas materias, mientras cada colombiano tenga siquiera lo mínimo, el mínimo vital de que se habla ahora tanto, mientras no haya una seguridad social universal, entonces no habrá forma de que funcione ninguna democracia. Y esa es, desafortunadamente, la situación en la que estamos hoy. Se dijo primero, y se sigue diciendo, y con mucha razón, que los corruptos éramos los políticos. Después, que la corrupción había invadido todas las esferas del gobierno. Bueno, pero tenemos la justicia. Mientras haya justicia se puede hacer funcionar un Estado. Un Estado con criterios de tipo social, etc. Hasta cuando descubrimos que el presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia había cometido unos desafueros y empezó a ser investigado por haber estado negociando con sentencias. Hay un dicho que dice, cuando la sal se corrompe, se acabó todo. Esa es nuestra situación. Yo quiero a Colombia, ustedes también. Yo soy optimista, pienso que tenemos que llegar a una solución. Hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar la manera de conseguirla en un ambiente en donde con tranquilidad podamos sensatamente pensar y decidir sobre los asuntos fundamentales del Estado, de la cosa pública y del contenido auténtico de una democracia real. Pero ¿qué está pasando ahora, no? Nos llegó la roya a los colombianos, no a todo el mundo. Lo están sufriendo ustedes, todos lo estamos sufriendo. El coronavirus. Yo nunca pensé que esto se pudiera presentar. Yo pensaba que era cosa de películas. Yo he vivido toda clase de dificultades y de problemas. Y muchos han sufrido más problemas y más dificultades. Y hemos visto
en los estados toda clase de asuntos, las disputas internas por el poder público. Hemos leído las historias de las grandes guerras de la antigüedad, no más las que ocurrieron en el siglo pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra del Vietnam, las 20 o 30 pequeñas guerritas que se están librando en Colombia, en el mundo, entre ellas la de Colombia. Pero de pronto llega un bichito que ni siquiera se puede ver, que se llama virus, COVID-19, y arrodilla a todo el mundo. A todo el mundo, a las grandes potencias. De nada sirven los cañones ni la bomba atómica. Todos estamos tratando de sobrevivir en una dificultad que ya ha producido 300.000 muertos en el mundo. Entonces, esta es una traba inmensamente grande para todo lo que hemos pensado hacer a objeto de encontrar una solución. Ustedes, que son jóvenes, ustedes que conocen el sector público, han discutido, han pensado, han analizado. Pues ahora el asunto se tornó mucho más difícil, supremamente complejo. Ahora se nos puso la cosa de para arriba, como dicen en el lenguaje popular. Porque antes de pensar en solucionar todas las cosas que estamos sufriendo, hay que pensar en cómo se sale de la pandemia. Ya se han anunciado vacunas y tratamientos y ojalá que eso pueda salirse pronto. Pero resulta que esta pandemia ha descubierto una serie de fragilidades que no tienen antecedentes, por lo menos en Colombia. Hace 50 años vengo participando en grupos de análisis y en actividades dirigidos a buscar disminuir, ojalá hasta acabar la pobreza. Con unos parámetros, con unos estudios. No se ha logrado. De acuerdo con los estudios del DANE de Colombia, se ha disminuido el porcentaje de pobres y de miserables en Colombia. Pues no resultó cierto. Esto de la pandemia destapó la olla. Ahora sí nos hemos estado dando cuenta hasta dónde llega la miseria en Colombia y la pobreza y la desigualdad. Terrible. Y el desamparo es enorme. Entonces, hay que empezar, queridos amigos, por buscarle solución a ese tema. ¿Qué va a pasar con las grandes naciones? Yo propongo porque haya un acuerdo mundial para después de esta grave dificultad, de esta monstruosa dificultad, encontrar soluciones en acuerdos en los que participen los poderosos y entonces sea posible encontrar para el futuro los caminos más adecuados. Pero nosotros, en Colombia, además de propugnar por una democracia real,
además de ver de qué manera acabamos la violencia, y estos son unas lacras que están unidas. Y tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo le ponemos fin a la miseria que viven los colombianos. Es antiético, es injusto, es vergonzoso que no hayamos podido avanzar realmente en la superación de las dificultades, pero más vergonzoso aún que las hayamos ocultado. Entonces, con el cuento de los subsidios y con el cuento de los estímulos y de las becas y de cosas de esas pequeñas, se ha venido ocultando la realidad de Colombia. Y es una desgracia. Porque al amparo de esto que estoy comentando, entonces crece la riqueza en unos pocos sectores. Nosotros somos un país profundamente desigual, pero también somos un país en donde ha habido mucha contemplación con los poderosos, porque se han venido apoderando de todos, han logrado grandes ganancias, y como ocurre con el sector bancario, cuando llegó el momento de ponerles la bandejita, no respondieron. Entonces, queridas amigas y amigos, ahí tenemos esa gran responsabilidad, ese cometido tan grande. Claro, yo soy muy optimista cuando digo, tenemos, ustedes tienen que hacer lo que no hicimos nosotros y lo que no hicieron los que venían atrás de nosotros. Esta es una serie acumulada y recurrente de dificultades y de problemas que no han permitido que funcione la democracia y que ha ido empobreciendo el país a pesar de que veamos que progresa, porque tenemos teléfonos celulares, porque los computadores ahora son extraordinarios en el contenido de su riqueza productiva. Las comunicaciones, estos sistemas que nos permiten vernos estando a kilómetros y miles de kilómetros de distancia, en fin. Pero hay que aprovechar el coronavirus, si lo podemos aniquilar, para hacer la verdadera reforma. No más pequeñas reformas en el Congreso. Reformas del sistema político, claro. Reformas en el sistema económico en Colombia, a fondo. Reformas en el aspecto social. De manera que ahí hay unas tareas muy bellas, muy importantes, que ustedes tienen que acometer. Yo de todo corazón les deseo éxito de esa empresa. Muchísimas gracias. Doctor Serpa, muchas gracias. Profesor, encantado de estar con usted. Les comentamos a todos que estamos recibiendo las preguntas. Voy a iniciar con una que le hace Laura Duarte. Para el doctor Serpa, a la luz de la historia y el conocimiento frente a los hechos sociopolíticos actuales, ¿cuál es su visión frente a los retos de la Constitución, la democracia y el acuerdo de paz? ¿Es posible encontrar un camino para todos o ganará la sed de poder y la corrupción?
No, sí tiene que haber una solución. Tiene que haber una solución porque es que la mayoría de los colombianos somos gente honrada, gente que quiere la paz, gente que desea contribuir al saneamiento de las finanzas públicas y a buscar que la política y que el gobierno y la justicia se ejerzan con pulcritud. No será fácil. Yo, con toda franqueza, no podré participar de ese reto tan extraordinario. Pero sé de la capacidad de la mujer y del hombre de Colombia. Sé de cómo se han venido preparando sus jóvenes. Sé de qué manera se han mejorado las instituciones universitarias. Falta, desde luego, muchas cosas, entre otras, la de la educación. Si queremos acabar con la violencia, si queremos acabar con la corrupción, si queremos que haya una justicia sana, tiene que haber una educación pertinente, eficiente. Tiene que haber una educación universal que cubra a todas las personas. Que la educación no sea algo muy importante que se desarrolla en ciertos sectores elegidos y una limosna para los demás. Y una desgracia para los que ni siquiera pueden aprender a leer y escribir. Ustedes se asombran si yo les digo que el 4% de la población colombiana es analfabeta y letrada, como se dice ahora. ¡Qué desgracia! Ni lo mínimo que es aprender a escribir. Entonces, hay que empezar desde ahora y meter la mano. Decídanse. Muchas veces la juventud colombiana no se mete, no toma la decisión. Miren, esto no viene al caso, pero es un ejemplo que yo puedo presentar. Yo nací en el estrato 1 y me faltó un pedacito así chiquitico para ser presidente de Colombia. Hay oportunidades, aún en medio de todos estos problemas. Entonces, en la medida en que vayamos avanzando en democracia, en comprensión, en tolerancia, en convivencia y en paz, habrá más oportunidades. Jálenle a la política. Si los nuevos y los buenos no se meten en la política, seguimos los mismos. Ojo a eso. Métanse a la política. Bueno, ahí está la invitación del doctor Horacio Serpa. Doctor, le hacen otra pregunta. ¿Qué llamado le haría al ciudadano que vive en la miseria y la pobreza en tiempo de elecciones? Esta pregunta es de María Andrea Pimentel. Y de paso, es un llamado muy difícil, el que haría. Difícil para cualquiera que lo emprenda, y es tratar de llamar la atención a los ciudadanos para que no vendan su conciencia, para que voten de acuerdo a sus intereses, para que aprovechen la política para hacer la transformación que necesitan. Pero ¿por qué digo yo que es una cosa muy difícil? Porque en Colombia el elector también se ha corrompido. Hay sectores de ciudadanos, y duele decir esto, que esperan con anhelo que lleguen las elecciones, porque vienen las reuniones con los políticos, y habrá lechona, y habrá gaseosa, y habrá comilona. Y el día de las elecciones habrá unos pesitos.
pero hay que trabajarlo con tesón. Doctor Alex Mejía, desde Concepción, Santander, le pregunta, ¿qué criterios utilizan los dirigentes de los partidos para seleccionar a los candidatos a las diferentes elecciones del territorio? Hombre, desafortunadamente los partidos no están funcionando adecuadamente. El derecho de las cosas, por ejemplo, en los partidos socialdemócratas, que es la corriente a la que yo pertenezco y he pertenecido siempre, hace unas elecciones previas. Busca la manera de que el propio pueblo escoja los candidatos. Y claro, el partido se abroga la responsabilidad de mirar las calidades de los aspirantes para ver si aprueba que entren en esas elecciones previas. Y luego presenta candidatos en listas para que su comunidad respalde esas candidaturas. Pero eso en la práctica se hace en algunos países. En Europa se hace, en España se hace, en Alemania se hace. Aquí hemos intentado hacer elecciones previas y no ha habido disciplina para eso. Además, como las elecciones se vuelven una cosa tan costosa, tampoco ha habido plata. Pero el día que se haga esa selección, ese día se van mejorando las cosas. Yo he sido partidario de que por algunos años funcione el voto obligatorio. Porque yo digo, si hay un universo pequeño de electores, es fácil para el político corrupto comprar un lote de ellos. Pero si son todos los que van a votar, no alcanzan a tener incidencia en la compra de los votos y en el resultado de esa elección. Eso tiene un inconveniente que es un poco antidemocrático. Obligar a la gente a votar cuando votar es un derecho. Hay que hacer conciencia sobre que votar y elegir son derechos y deberes. Y entonces, bajo ese toldo, imponer, así sea por un par de elecciones, ese criterio de la elección obligatoria. ¿Usted sería partidario del voto obligatorio, doctor Serpa? Pues yo soy partidario del voto obligatorio no como una forma de constreñimiento con armas, y si no vota lo metemos a la cárcel un mes. No. Soy partidario que se haga en 2 o 3 elecciones y soy partidario de que se haga a través de estímulos. Ya algo de eso hay en Colombia y hay en otros países. Bueno, si usted vota, tiene la oportunidad de salir del país. Tiene la oportunidad de ser empleado público. En fin, esa sería una manera de estimular a las personas para que vayan a votar. Ok. Aquí tenemos otra pregunta que es más relacionada con el sector salud. Se la hace Rafael Antonio García Cacua desde Matanza, Santander. ¿Tiene futuro el sector salud como derecho fundamental en el país con la actual Constitución?
y si ésta estaba preparada para enfrentar la actual pandemia del COVID-19, ¿cómo definir la disyuntiva entre salvar la economía versus salvar la salud y la vida de los colombianos? Esa es la preguntita del millón. Mire, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente, una gran discusión sobre si la salud debía ser un derecho esencial del colombiano o ser sencillamente un deber de la sociedad. Yo siempre fui partidario de que fuera un derecho esencial. Bueno, pero lo que se dijo en ese momento fue, oiga, si nosotros creamos tantos derechos fundamentales, se revienta el Estado. ¿Cómo creamos como derecho fundamental la vivienda? Todos tienen derecho a tener vivienda. Entonces tocó poner, el Estado debe tener el buen cuidado de proporcionarle a los ciudadanos vivienda. Y no se aprobó. Recientemente sí se aprobó. Hoy en Colombia la salud es un derecho esencial. Yo voy a decir algo que en la práctica no funciona y que puede despertar crítica, y es, en Colombia se ha venido avanzando en la creación de un sistema universal de salud. Hoy, en Colombia, el 98% de los colombianos están asegurados. Pertenecen a una EPS o son atendidos a título de ser subsidiados por el Estado y forman parte entonces del sistema solidario de salud. Pero en la práctica no funciona. Porque una persona tiene seguro, va a su EPS, resulta que está enfermo del corazón, hay que hacerle un tratamiento de alta cirugía, hay que abrirle el corazón para curarle las arterias y tal, experiencia que yo ya tuve, por cierto, y resulta que le dicen, sí, usted tiene derecho, pero que aquí no hay plata para eso, que la cirugía vale 50 millones. Entonces, eso es injusto, pero hay que avanzar. Yo sí creo que hay que implementar fundamentalmente la seguridad social. Eso sería una cosa extraordinaria. Bueno, ¿y qué pasa con el coronavirus? Bueno, el gobierno ha podido sortear hasta el momento graves dificultades que se han presentado, pero ya en Bogotá, por ejemplo, se están agotando las UCI. Hay un momento en que el coronavirus, si avanza, produce neumonía. Si uno no le puede dar respiración artificial, a propósito, yo también tuve neumonía, entonces el problema sí se vuelve demasiado complicado. Yo tengo la seguridad de que el mundo avanzará hacia una clase de vacuna o de tratamientos, etcétera, y que saldremos de esta dificultad. Pero entonces, cuando yo digo hay que inmediatamente luchar contra la pobreza, ahí está, en estos cometidos, la salud. Y eso es lo que tiene que hacerse. La última preguntita, ¿cuál era?
La última pregunta, pues, frente a si el sistema, si hacíamos, qué era lo más importante? ¿Si la salud o salvar la Ya. vida de los colombianos? Ya. Ese es un dilema enorme, pero es un falso dilema. Porque la solución es, hay que atender la pandemia y salvarle la vida a los ciudadanos. Entonces, esa es una circunstancia seguramente compleja. Ahora, la confrontación entre cuidar a la gente o salir a trabajar, a ser productivo de nuevo el país, difícil, pero hay que hacerlo a la vez. Hay que defender la vida de los colombianos o de los habitantes del mundo y solucionar los problemas económicos. Entonces, ahí veremos la capacidad de nuestros gobernantes de encontrar soluciones a estos graves problemas que tenemos. Doctor Serpa, lo quieren provocar en este día. Eliana Rocío Cruz Monsalve pregunta, ¿cuál es su posición frente a la constitucionalidad de la cadena perpetua contra abusadores de niños en Colombia? Bueno, pues resulta que yo, como soy socialdemócrata, tengo resuelto ese problema hace años. Los socialdemócratas no estamos de acuerdo con las penas irredimibles, como la cadena perpetua, y tenemos un criterio muy claro sobre que la pena de muerte puede afectar el concepto del error judicial. Y ustedes, que en su mayoría son abogados, lo ideal es que la justicia sea sabia, que la justicia no se equivoque, pero si se equivoca, bueno, hay algunas formas de reparación, de indemnización, etc. Pues la pena de muerte, si a este señor se les indica de haber asesinado a un niño, condenado a pena de muerte, ejecutada la pena de muerte, y a los 6 meses, mire quién era el responsable. Era otra persona. Eso no se puede hacer. Por eso yo estoy en contra de la pena de muerte, porque además nosotros que queremos ser los líderes de los derechos humanos, pues no hay derecho humano más importante que la vida. ¿Y el Estado propiciar la muerte? No. Eso no cabe en las democracias. ¿Qué hay? Sí, los Estados Unidos dicen que es la más grande democracia del mundo y hay 22 estados con pena de muerte. Pero eso no debe ser. Vamos con las dos últimas preguntas. Noemi Meléndez Granados le pregunta, ¿de qué forma las ansias de perpetuarse en el poder de algunos políticos tradicionales y el querer ver la política como un ejercicio en el que se transmite a manera de heredad entre sus parientes los diversos escaños políticos ha influido dicho actuar en el fracaso de la democracia, en el descontento y pérdida absoluta de credibilidad de nuestros dirigentes y peor si le sumamos el fenómeno de la corrupción? Sí, eso está mal hecho, crear dinastías políticas y organizar feudos políticos, etc. Y ya veo que alguien me va a preguntar, pero usted tiene un hijo que es senador. Menos mal no tuve que decirlo, doctor Serpa. No, perfecto, tienen derecho a preguntarlo. Y yo
tengo derecho a explicarlo. Bueno, yo fui político durante 50 años. Después no quería retirarme de la política, pero los años son una cosa inexorable. Le Pero quedó gustando. mientras tanto, en mi hogar se vivía la política intensamente. ¿Por qué? Porque Rosita me acompañaba a las giras, porque cuando Horacio José tenía 8 años yo lo llevaba a decir discursos, lo llevaba a que me escuchara decir discursos, porque asistíamos a congresos, etc. Y a este hijo, en contra de lo que yo siempre deseé, se le fue metiendo la política en la cabeza. La política es un ejercicio muy bonito, es una tarea realmente loable, etcétera, pero no como está en Colombia, que es la corrupción. Pero cuando yo dije que me retiraba de la política, Horacio José me dijo, bueno, me llegó el momento, yo quiero ser candidato, porque yo les había dicho, mientras yo esté en el ejercicio de la política, nadie será candidato. Pero cuando ya me retiro y me dice, yo quiero ser candidato, hombre, me parece que no era muy democrático decirle que no podía. Él se metió, desde luego, con visto bueno, yo le dije que él tenía que organizar su propio movimiento político y conseguir la platica, que es lo más difícil. Y yo, desde luego, le dije, yo le ayudo, pero no crea que yo lo voy a arrastrar en ese propósito. Y se metió. Fue elegido, yo le ayudé, pero no fue una consigna de mi familia. En este momento en mi familia no hay sino un solo político. Ojalá le vaya bien. Yo creo que está caminando derecho. El día que fue elegido senador me dijo, padre, denme un par de consejos para que me vaya bien en la vida política. Le dije, le doy uno. No se corrompa. No se deje corromper. Luche con los instrumentos que le da el Estado y la democracia y las oportunidades, etcétera, y le va bien. Y es lo que yo creo de la política. Yo odio la corrupción en la política y afortunadamente puedo decir no tengo rabo de paja en 50 años de ejercicio político. Les cuento que fui 6 años juez de la República. Sí, eso se saltó en la presentación, por eso yo manifesté que usted había estado en las 3 ramas del poder público y hasta en los órganos de control, o sea, claro. Es decir, si hay alguien que puede decir que es un hombre de Estado en todo el sentido de la palabra, es usted, y solo le faltó la presidencia. Sí. Lo quieren seguir provocando, doctor Serpa. Pero mire, por supuesto, yo encantado. Entonces aquí vamos con el proceso de paz. Víctor Escobar. Doctor Serpa, si usted dice que la vida es muy importante, entonces, ¿qué piensa de las muertes a mano de las FARC-EP que quedan impunes gracias al proceso de paz? Sí, esa es una cuestión también de conciencia y un choque interno entre queremos la paz es lo más necesario y la paz no se puede conseguir a cualquier precio. Finalmente, esa disyuntiva
tiene que resolverse pensando en el futuro. La FARC cometió yo no sé cuántos delitos, muchos. Y hoy podría estar haciendo lo mismo, y dentro de 10 años. La paz se volvió un imperativo cuando se empezó a pensar cómo hacemos para salvar vidas en el futuro. ¿Cómo hacemos para ahorrarle a Colombia en los próximos 30 años 50.000 muertos? Entonces ahí se llegó a una conclusión, oiga, hagamos la paz, apliquemos justicia, pero una justicia benigna, una justicia benigna, de manera tal que no sea cadena perpetua, que nadie entrega las armas para irse el resto de la vida a una cárcel. Pero que haya justicia, que haya sentencias, que haya además una recriminación pública para la persona que ha violado la ley, y hagámoslo sobre el reconocimiento de una cuestión. El que está luchando ilegalmente, pero en defensa de unos principios, es un delincuente político. Démosle trato de delincuente político. Y entonces, ahí salimos del problema, los vamos a sancionar. Pero ustedes estaban pensando en el país. Ustedes estaban haciendo la revolución para buscar acabar con la corrupción, para estar contra la política injusta y corrupta. Entonces, les vamos a dar unos beneficios. Pero cumplan, porque si no, se van a la cárcel por no sabemos cuántos años. Y eso con la FARC funcionó, miren. Yo estoy asombrado de que eso se pudiera hacer con la FARC. Siempre pensé que se iba a hacer primero lo de los helenos. Bueno, que haya funcionado en un 70% lo de la FARC, yo creo que es un éxito extraordinario para Colombia. Bueno, doctor Horacio Serpa, cumpliendo el compromiso de 1 hora con el tiempo de su señoría y que usted es un reloj suizo, le agradecemos profundamente este espacio de conversar con los estudiantes de la Universidad Uniciencia y con nosotros frente a este tema. Creo que Diego Tamayo lo quiere saludar, entonces nada, me despido, doctor Horacio, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Julián, Diego. Me encanta. Doctor Serpa, no, el honor es para mí, a usted, al profesor Julián, agradecerles por el espacio. Pues, doctor Serpa, escuchándolo hablar, me acuerdo en su campaña a la gobernación algún día cuando tuve la oportunidad, y digo la oportunidad y el honor de compartir con su señoría, de todo su ejercicio en lo que había sido el recorrido público de las campañas presidenciales, y pues en ese entonces que estábamos en su campaña a la gobernación, pues cuando obtuvimos el registro calificado en la universidad para la especialización en Derecho Constitucional, el primer nombre que se nos vino a la cabeza fue Horacio Serpa Uribe, porque pues era imposible pensar en encontrar una figura que hubiese tenido algún grado de relevancia y de significancia mucho más grande que el que usted ha tenido en este proceso, pues más aún habiendo dirigido la Asamblea Constituyente. Pues obviamente una persona de sus pergaminos son pocos los colombianos que han tenido la oportunidad de recorrer el Estado y de servirle a los colombianos como usted lo ha hecho. Y la verdad, a nombre de toda la universidad, quiero manifestarle mi gratitud y mi aprecio, doctor Serpa, por tomarse hoy el tiempo en el grupo de la mañana y ahora ya terminando la tarde para compartirnos un poco sobre
todo lo que pues, fue el proceso constituyente, sobre las perspectivas a futuro y pues esa óptica de quien dirigió la Asamblea Constituyente es valiosísima y yo creo que para todos los que pues, hoy tuvimos la oportunidad de acompañarlo, pues es bastante ilustrador sobre cómo fue el proceso y cómo podría darse el futuro. Yo lo escuchaba esta mañana hablando de la posibilidad incluso de una nueva Asamblea Constituyente. Entonces, pues la verdad que doctor Serpa, mil y mil gracias. Es para mí muy grato haberlo podido tener en la universidad y pues quiero aprovechar para compartirle que Uniciencia pues está de puertas abiertas y muy gratos de poder compartir con usted. Ojalá que nos pueda acompañar en escenarios así pequeños para compartir un poco más de las vivencias, porque yo lo he escuchado a usted hablar del ejercicio político y de cómo la política ha cambiado. Y es una realidad cómo la política en nuestro país se ha deteriorado. O se deterioró hasta cierto punto que había pues, inviabilizado la política sana de las ideas, de el trabajo, de la gestión. Y pues nos llevó a un escenario en el cual pues la política estaba determinada para que quienes tenían grandes maquinarias de dinero o pues de burocracia fueran los que la pudieran direccionar. Hoy vemos que los colombianos cada vez estamos siendo más críticos, cada vez más acuciosos a la hora de evaluar las personas que aspiran a los diferentes escenarios de elección popular. Y pues qué importante para nosotros, doctor Serpa, es poder contar con una figura como la suya acompañándonos en nuestro programa de especialización. Muchísimas gracias. Sé lo que ustedes valen en la formación de los santanderianos y de los colombianos, porque a Uniciencia vienen estudiantes de muchos departamentos. Yo conozco la institución, me siento muy feliz de haber participado en este evento. Cuando se ofrezca, llámeme por teléfono, no creo que vaya a estar muy ocupado. Hoy tuve como caramba, casi que un problema. No me critiquen por lo que voy a decirles. Es que a mí me gusta el fútbol. Yo soy hincha del Barça y jugaba hoy. Okay. Afortunadamente pude ver el primer tiempo completo y algo del segundo tiempo y bueno, cumplir. Afortunadamente nos coincidió. Feliz de haber Doctor Serpa. ¿Sí? Doctor Serpa, habla Jorge Gutiérrez, vicerrector de la universidad, miembro de la Asamblea General. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo el gran honor de haberle entregado a usted personalmente la tesis que yo hice hace muchos años, no digo cuántos, la tesis de maestría en ciencias políticas sobre socialdemocracia, social-democracia. Sí, se lo entrega a usted porque ya en esa época usted era un abanderado del tema de la socialdemocracia y pues para mí es un honor estar como estudiante, como estoy con Diego en este momento en la especialización y como directivo de la universidad, tenerlo como docente nuestro. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muy feliz, muchas gracias. Doctor Serpa, que esté muy bien. Saludos a doña Rosita. Claro que la daré, ya he estado muy pendiente. Me alegra gracias, mucho. Gracias. Adiós, adiós. Un gran abrazo. Adiós, doctor.